Hola, bienvenidos a este primer video de movilidad y hogares más sostenibles. En este video vamos a hablar un poco sobre el sobredimensionamiento de los aires acondicionados o comprar un aire acondicionado que es mucho más grande de la que realmente necesitamos. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Básicamente porque se considera normalmente que sobredimensionar los aires nos ahorra energía, pero ese ahorro puede venir a costa de otros problemas. Entonces vamos a mirar algunos datos de un ejemplo tomado de la realidad y mirar hasta qué punto uno puede considerar que el aire está bien, aunque sea un poco más grande, y cuando está realmente sobredimensionado y no deberíamos trabajar con un aire tan grande. Bueno, primero hablemos un poco sobre qué es el sobredimensionamiento. Básicamente, para cada aire nosotros tenemos que definir de acuerdo al tamaño del espacio, normalmente el ancho por el alto, hay un tamaño recomendado para ese aire. Entonces, si nosotros nos ceñimos a esas recomendaciones, podemos tener un modelo adecuado para nuestro espacio. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta allí? Que si hay elementos adicionales como ventanas, puertas o está expuesto al sol en varias laterales o el techo, pues ahí puede que necesitemos un poco más de capacidad en el aire. Ahora bien, como normalmente compramos aires inverter, nosotros podemos tener en cuenta que el inverter puede trabajar a menos de la capacidad, es decir, normalmente no lo vamos a tener trabajando 100% o la velocidad completa del compresor, sino que la capacidad se puede variar o él la puede variar dependiendo de la demanda. Entonces un inverter puede pasar a trabajar por debajo del 20% de la capacidad. Cuando llega al límite mínimo va a suceder como con los aires tradicionales, en que va a empezar a encenderse y apagarse cada cierto tiempo. ¿Listo? Entonces, cuando estamos trabajando por debajo del 30% de la capacidad o cuando ya estamos con un aire que se está encendiendo o apagando y apagando frecuentemente, entonces ahí hablamos de que ese aire está sobredimensionado. Bueno, bien, entonces vamos a hablar un poco sobre las ventajas que tiene el sobredimensionamiento o que podría tener el sobredimensionamiento. Entre las ventajas tenemos que a veces en los aires más pequeños no conseguimos las mismas características que podemos encontrar en un aire más grande, como el diseño o algunos elementos especiales de limpieza o de filtrado de partículas. Bueno, entonces ahí podemos tener una ventaja si compramos un aire más grande. El segundo, como hablamos al principio, es el tema de ahorro de energía. Sí es cierto que nosotros podemos ahorrar energía con un aire más grande sobredimensionado, pero normalmente va a ser en el escenario que les mencionaba, en que el aire va a empezar a prenderse y a apagarse. ¿Por qué? Porque cuando eso sucede, entonces si miramos en términos de la hora completa, va a haber momentos de esa hora en que el aire va a estar apagado, va a estar consumiendo un mínimo, porque solo el mini split va a estar trabajando, pero no la unidad externa. Y cuando hacemos el rateo de la hora, pues vamos a ver que en realidad consumimos menos energía. Sí, esto entonces se logra ese ahorro, pero a costa de que la unidad no trabaje como debería trabajar. Lo otro es que si tenemos el aire sobredimensionado, puede que nosotros no estemos realmente usando el aire eficientemente. Aquí vemos una gráfica de ejemplo para tener en cuenta que normalmente el aire va a ser más eficiente entre el 30 y el 50% de su capacidad. Es decir, que si nos vamos muy abajo, por debajo del 20, del 15% de su capacidad, de su potencia, el aire va a empezar a perder eficiencia y va a estar por debajo del 90% de eficiencia, cuando entre el 30 y el 50 puede llegar al 98% de eficiencia. Esto varía obviamente dependiendo de cada modelo, pero lo importante es tener en cuenta que los dos extremos no son buenos. Si llegamos al 100% vamos a perder eficiencia, y si estamos muy por debajo también perdemos eficiencia. Entonces, si bien el aire puede estar trabajando a lo mínimo que da, que podría ser por debajo del 15%, por debajo del 20%, no quiere decir que por eso esté trabajando de una forma más eficiente. Entonces va a estar consumiendo menos, sí, pero va a estar con una potencia inferior a la que está relativa a ese
consumo que estamos obteniendo. Listo, entonces, ahora, ¿cuáles son los problemas? Ya hemos adelantado un poco en cuáles son los problemas que tenemos con el sobredimensionamiento, pero podemos resumirlo básicamente, o la causa de los problemas en general es los ciclos cortos en el aire acondicionado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que tengamos ciclos cortos? Que el aire va a estar encendiéndose y apagándose, y si bien el inverter podría nunca estar prendiéndose y apagándose frecuentemente, lo ideal es que máximo se esté prendiendo y apagando 2 o 3 veces por hora. No debería estar haciendo más ciclos de encendido y apagado por hora. ¿Esto por qué? Porque cuando tenemos ciclos cortos, vamos a acortar la vida del compresor. Podemos estar hablando que más o menos un compresor del aire nos puede durar entre 12 y 15 años, pero cuando empezamos a hacer ciclos cortos, por ejemplo, 6 ciclos de encendido apagado en una misma hora, se puede reducir tanto como a 3 o 4 años, es decir, estamos reduciendo a un 25% la duración del compresor, o que empieza a pedirnos reparaciones versus lo que podría durar normalmente. ¿Sí? El otro problema de que no complete el ciclo o que haga estos ciclos cortos es que el ambiente no se va a sentir adecuado, no se va a sentir bien, porque no se va a hacer la deshumidificación adecuada y no se va a extraer a través del desagüe el agua del ambiente. Entonces eso va a hacer que no se sienta bien el ambiente. ¿Sí? Adicionalmente podemos tener otros elementos en mayor o menor medida, como por ejemplo que pues comprar un aire más grande nos puede costar más, que puede ser, va a ser menor la eficiencia comparando los dos aires en un mismo punto. Puede que sea la misma eficiencia que se logre, o incluso un poco menos de eficiencia, o terminemos usando el aire en una mayor capacidad de la que necesitamos, simplemente para que no se empiece a encender y apagar. También podemos tener mayor ruido por tener un aire más grande, en caso que no sea un mini split, sino que tengamos un sistema integrado, un sistema distribuido, pues podríamos necesitar más espacio, una tubería más grande, para poder que el aire más grande pueda ser instalado. Bien, ahora miremos un poco qué puedo hacer o cómo hago yo para saber si el aire que yo ya tengo está sobredimensionado o no. ¿Sí? Yo ya lo tengo instalado, lo tengo funcionando, ¿cómo hago para saber si está sobredimensionado? Bueno, entonces vamos de lo más sencillo a lo más complicado, digamos, o que requiere más elementos. Entonces lo más fácil es que yo, si lo tengo, digamos, en el balcón y puedo abrir y escucharlo, podría escuchar si el compresor se está encendiendo o apagando. No nos sirve el mini split, porque el mini split va a seguir funcionando todo el tiempo, pero el compresor sí vamos a escuchar cuando se apaga y cuando se enciende, si es que está sucediendo eso, o si está funcionando todo el tiempo. Entonces ahí podríamos saberlo. También podríamos utilizar en algunos casos la aplicación que trae el aire. En algunos casos esa aplicación nos permite ver el consumo instantáneo, nos permite saber cuál es el consumo, y podemos saber si el consumo está bajando mucho. Por ejemplo, si el mini split es el único que está funcionando, el consumo puede estar entre 30 y 40 vatios. Si está funcionando el compresor, va a estar por encima de los 250, a veces en 500, 600 o 1000, dependiendo de qué tanto estemos exigiéndole al compresor. Y en ambos casos, pues si queremos analizar la hora, tendríamos que estar ahí pendientes de qué es lo que pasa durante esa hora, cuántas veces se enciende o se apaga. Si ya queremos algo un poco más elaborado, entonces podríamos utilizar un mini breaker Wi-Fi, que lo podemos reemplazar con el mini breaker. Si tenemos un panel de riel, podemos reemplazarlo, el mini breaker que solamente nos sirve para limitar la corriente, por un mini breaker Wi-Fi que tenga la opción de monitoreo, y entonces nos dé los datos y nos deje graficar o nos deje ir viendo en el tiempo. También podríamos utilizar una pinza, o podríamos utilizar unos CTs Wi-Fi. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar una pinza que me permita ver el consumo en un momento dado, pero de nuevo aquí tenemos que, pues que tendríamos que estar pendientes de la pinza durante una hora, si es lo que queremos evaluar.
y no sería de pronto muy práctico. Si yo reemplazo el mini breaker por un mini breaker Wi-Fi y este tiene una aplicación que me muestre las estadísticas, pues ahí es muy fácil porque puedo dejarlo funcionando bastante tiempo y luego ir a mirar qué pasó durante ese tiempo, sobre todo en la noche, que es donde el aire necesita trabajar menos, entonces ahí es donde más puede suceder que empiece a tener ciclos cortos en el día. Si es en un lugar soleado, pues normalmente el aire va a necesitar más capacidad y no va a tener esa situación. Los CTs hay dos opciones. Una opción es un CT sencillo que normalmente tienen, o un dispositivo sencillo que normalmente tiene dos CTs, y esos CTs nos van a permitir entonces conectar a dos circuitos, o a dos circuitos del tablero. Normalmente vienen para una sola fase, entonces podría monitorear dos dispositivos con esos CTs. Igual desde la aplicación puedo ver las estadísticas, puedo ver el consumo y puedo analizar después qué sucedió. Pues esto no me implica manipular directamente el tablero, solamente los cables, pero si tengo que alimentar con la misma línea donde voy a hacer la medida, pues el dispositivo para que pueda funcionar y conectarlo a la red. Algo un poco más elaborado de esto es usar un dispositivo más grande que me permita ver todos los circuitos de la casa o muchos de los circuitos de la casa. Entonces en un solo aparato puedo hacer todo el monitoreo, poner todos los CTs en los circuitos que me interese, y de esa forma podría también resolver el tema del monitoreo. A modo de ejemplo, acá podemos ver que yo tengo aquí instalado un dispositivo como ese, entonces puedo ver en cada uno de los circuitos. Por acá tengo 6 circuitos, acá tengo otros 3, acá tengo otros 3, cuál es el consumo actual de cada uno de los circuitos. Por ejemplo, en este caso está cargando el vehículo, entonces el mayor consumo está por aquí. Una parte viene del sistema solar, otra parte viene de la batería, y están aportando para cargar el vehículo. Y por acá están los consumos de la casa. Entonces con SCT yo puedo consolidar todo, y yo puedo, por acá está la parte solar, la parte de la batería, el vehículo eléctrico y los consumos de la casa, estos de acá. Yo puedo ir a analizar cada uno de ellos. Por ejemplo, si quisiera ver el del aire, entonces aquí me va a mostrar las gráficas del consumo del aire y cuándo se encendió, cuándo se apagó. En este caso ha sido más porque se ha encendido y apagado manualmente que porque haya estado funcionando durante todo ese tiempo, pero puedo revisarlo hacia atrás y puedo devolverme en el tiempo y mirar qué ha pasado cada uno de los días. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente ahora. Lo que vamos a hacer es que vamos a mirar cómo, eh, qué ha sucedido con el aire que yo tengo instalado en este momento, y cómo se ha comportado entonces ese aire. Bueno, vamos a mirar. Aquí tenemos, en este caso tenemos una imagen de el 19 de agosto, y entonces en esta configuración el aire, bueno, primero hablemos un poquito del contexto. Este aire es un aire de 12.000 BTUs inverter, clase B, es bastante eficiente, y está instalado en una habitación que es la habitación solamente es de 10.9 metros cuadrados. Pero este fue el segundo día. El primer día lo utilicé a 23 grados con la habitación solamente, es decir, cerrado el vestir, cerrado el baño, y el aire empezó a prenderse y a apagarse muchas veces cuando me di cuenta el otro día haciendo el análisis, y se sintió muy incómodo el ambiente ese día. Entonces, este segundo día lo que tenemos es que la configuración que varía es que lo dejé a 22 grados y dejé abierto el vestir. Entonces ahora el área ya no era de 10.9, sino de 14.6 metros cuadrados que tenía que enfriar. Y el comportamiento varió bastante. Si nosotros vemos aquí, entre las 2 y las 4 de la mañana, él se encendió 6 veces. Es decir, que se encendió y apagó 3 veces por hora. Que eso es como lo máximo que diríamos que está bien en que
no tenga ciclos demasiados cortos, para que en este ciclo él alcance a hacer el proceso de enfriamiento completo. ¿Sí? Aquí vemos que hay un ciclo relativamente corto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si resulta que lo ponemos a 22 grados, pero es un día muy frío, puede que los ciclos empiecen a volverse más cortos de lo que esperamos. Entonces, si hacemos un zoom acá, podemos ver que, por ejemplo, entre las 2 de la mañana y las 3 de la mañana hubo estos tres ciclos. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aun cuando abrí la puerta del vestidor y tenía más espacio, sigue el aire trabajando a muy por debajo de su capacidad, es decir, esta es la capacidad mínima que él puede trabajar. Llega un momento en que dice no, no más, y entonces se apaga, y después de unos 5 minutos vuelve y se enciende hasta que dice no, ya me toca otra vez, y así se la pasa haciendo el cambio. ¿Sí? Listo, ahora miremos otro escenario. El día siguiente, la configuración es que está nuevamente a 22 grados, recordemos que el primer día estuvo a 23, está nuevamente a 22 grados, pero la puerta del vestier está cerrada. Entonces ahí tenemos reducido el espacio a 10.9 metros cuadrados aproximadamente. Entonces miren lo que pasó. Si miramos, por ejemplo, entre la 1 y las 2 de la mañana, podemos ver que hay, aquí termina un ciclo, aquí empieza 1, 2, 3, ¿sí? Pero ya más tarde podemos ver que entre las 2 y las 3 de la mañana, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos, ¿sí? Y luego hacia las 4 de la mañana también hay 6 ciclos. Si hacemos un zoom aquí, podemos verlo, ¿sí? Que entre las 3, las 2 y las 3 tenemos 6 ciclos. O sea que estamos esforzando innecesariamente el aire en prenderse y apagarse múltiples veces durante una hora, y además estamos teniendo unos ciclos muy cortos que no permiten que el proceso de enfriamiento se complete adecuadamente o se realice adecuadamente. Bueno, miremos ahora el siguiente día. El siguiente día tenemos que se bajó un grado, ahora tenemos a 21 grados la temperatura, y está nuevamente la puerta cerrada. Entonces igual tenemos 10.9 metros cuadrados. La configuración, el resultado es muy parecido al del día anterior. Si hacemos zoom aquí, podemos ver que, por ejemplo, entre las 3 y las 4 nuevamente tenemos 6 veces que el aire se encendió y se apagó con ciclos muy cortos. ¿Sí? Entonces, aun cuando ya hemos bajado de 23 a 21, seguimos teniendo un resultado muy similar. Ahora tenemos un último caso acá del 23, y en este caso tenemos la temperatura a 21 grados, pero está el vestier abierto, es decir, tenemos 4.6 metros cuadrados de área para enfriar. Entonces aquí el aire arrancó enfriando y arrancó utilizando 540 vatios en esta parte de acá, luego bajó a un poco menos, a unos 300 algo, y luego bajó a 260 más o menos, y en esos 260 se mantuvo toda la noche, ¿sí? En que en ningún momento se apagó, ¿sí? La única diferencia entre esta y la anterior, donde también estaba el vestir abierto, es que se bajó un grado, es decir, bajamos de 22 grados a 21 grados, y eso ya implicó que el aire no se apagó en ningún momento. Trabajó cerca o sobre el límite inferior, pero en ningún momento se detuvo. Entonces aquí obviamente es el escenario ideal, porque la máquina no es, inverter está pensada o está diseñada para variar su velocidad más no estarse encendiendo o apagando, y tenemos un buen resultado. Pero ¿qué pasa? Lo que decía hace un momento, si la temperatura ese día exterior bajó significativamente, puede ser que esto ya no funcione así, porque entonces como ya tiene que hacer menos esfuerzo, aun cuando aquí le bajamos un poco, entonces puede que igual se siga encendiendo y apagando, ¿sí? Pero no lo va a hacer con la frecuencia que veíamos ahora cuando estaba cerrado el vestier, en el escenario donde estaba cerrado el vestier. Aquí también podemos ver un poco más en detalle, en este punto está consumiendo 278 vatios, y eso es lo que va a consumir normalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este escenario no es el escenario más eficiente en términos de energía, porque si recordamos lo que decíamos antes, cuando yo miro este escenario donde aquí tenemos parecido 270, 260, pero unos momentos en que no consumimos, entonces al final, cuando haga el promedio de la hora, voy a ver que el consumo puede estar alrededor de 160 vatios, mientras que acá pues va a ser el consumo promedio, entonces va a estar
como en unos 270 vatios. Es decir, puede haber unos 100 vatios de diferencia entre empezar a encender y apagar el inversor y utilizarlo a la mínima potencia. Eso también teniendo en cuenta que aquí lo estamos utilizando a la mínima potencia, es decir, que lo estamos utilizando en un rango donde él no es lo más eficiente. Digamos que estábamos en la curva más descendente. Aquí yo tengo como estimado que él está trabajando al 15% de la potencia. Entonces es un nivel en el que el aire en realidad no es eficiente. Si yo en lugar de tener ese aire de 12.000 tuviese ahí un aire de 9.000, él podría estar trabajando alrededor del 20% de la potencia. Sigue siendo eh, sobredimensionado, incluso en este caso, pero va a estar mucho más cerca del rango del 30% donde él es completamente eficiente o la eficiencia empieza a subir del 95 y puede llegar al 98%. Entonces allí vemos que realmente no es muy bueno el pensar que vamos a utilizar un aire más grande y que vamos a ahorrar energía siempre y cuando queramos proteger el aire de que no se esté encendiendo y apagando, bajo ese supuesto. Bien, ahora entonces volvamos a esa comparación entre el aire de 9.000 BTU y el de 12.000 BTU. ¿Sí? Yo, después de revisar esto, digo, pues, me hubiera convenido más comprar un aire de 9.000 BTU. Lo que pasa es que en ese momento no encontré una opción que fuese igual de eficiente en términos de categoría y de prestaciones, y entonces opté por el más grande que tenía mejores prestaciones. Pero en términos de eficiencia y en términos de consumo, pues podría funcionarme mejor un aire más pequeño, incluso no necesitaría dejar abierta la puerta del vestier para que el aire funcione mejor y podría estar más tranquilo en que no va a pasar o que no tengo que estar revisando si está pasando o tengo que bajar más la temperatura para compensar y que el aire no se esfuerce en términos de estarse encendiendo y apagando y de pronto poner la temperatura por debajo de lo que yo esperaría. Entonces vuelvo al tema de estar consumiendo más. Entonces, haciendo una comparación, no es que el aire de 12.000, si es de la misma configuración, cueste más, puede que cueste solo un 10% más, dependiendo del modelo. Sin embargo, el aire de 12.000 va a consumir un 27.8% más en términos de BTUs eh, comparado con el de 9.000, ¿sí? Y la potencia que va a entregar de más puede ser alrededor del 33%. Entonces, miren que si nosotros estamos en el rango adecuado del de 12.000, sí puede ser más eficiente tener el de 12.000 porque va a tener más potencia versus el consumo. Pero si estamos en un rango muy por debajo del rango ideal, entre el 30 y el 50% de la capacidad, el aire se va a volver mucho menos eficiente. Entonces, una comparación que yo hice es que básicamente si yo pongo un aire de 12.000 al 15% va a consumir más o menos lo mismo que un aire de 9.000 al 20%. Pero si yo para ese 15% que poníamos el caso de antes, lo que tengo que hacer es abrir una puerta para que haya más espacio, pues finalmente estoy consumiendo más que si yo pudiera cerrar la puerta y poner el aire de 9.000 al 15. Ahí me consumiría menos energía. Todo esto para que concluyamos que no tiene sentido que sobredimensionemos un aire. Cuando hablamos de sobredimensionar no estamos hablando de que el aire funcione al 50% o hasta el 30%, ahí estaría bien, pero usar un aire que está más allá y que va a trabajar por debajo del 30 o del 20 o incluso que va a empezar a encenderse y apagarse, que es el peor escenario, pues no tiene mucho sentido en términos de ahorrarnos un poquito de energía versus empezar a desgastar y a dañar prematuramente el aire. Entonces, luego lo que nos va a tocar, como en mi caso, es que tengo que estar pendiente de siempre dejar la puerta abierta o dejar el baño abierto para que haya más espacio o estar pendiente de la temperatura exterior para saber qué tanto va a necesitar el aire trabajar y pues al final sea porque uso un espacio o enfrío un espacio innecesario o bajo más la temperatura, pues voy a estar consumiendo más energía de la que realmente necesito. Bueno, espero que este video les haya aclarado un poco el tema de cómo
manejar el aire sin entrar sin tener tanto sobrecosto y sin ir a dañar un aire por utilizarlo de la forma inadecuada.